Vamos a iniciar, son El casi... sábado que viene, que no hay, ¿no? El sábado que viene no vamos a tener clases, les voy a dejar las consignas para el segundo trabajo práctico, y ese día lo tienen libre como para poder juntarse a escribir el TP. Bueno, iniciamos una nueva unidad que tiene que ver con el cuerpo y la cultura, sobre todo para pensar la cuestión de la política, ¿no? Ahí les dejé unos videos, uno bien interesante en el que está Melich y un colega también español, que no recuerdo su nombre porque no lo conozco, pero me pareció la entrevista muy interesante. Así que les dejé esa entrevista para pensar el concepto de cultura, sobre todo, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura? Es lo mismo ser culto que tener sabiduría, ¿qué tiene que ver la cultura con lo humano, ¿no? Sobre todo eso. Hola Ezequiel, ahora sí te veo la cara, ¿eh? Tanto tiempo. Un segundito. Bueno, estábamos hablando entonces de este vínculo entre de lo que tiene que ver la cultura, ¿no? En el hacerse humano, ¿sí? Lo que no implica que sea un humano bueno o un humano malo, sino que simplemente tiene los conocimientos precisos para desarrollarse en un determinado ámbito cultural, ¿no? Uno podría pensar que todo es cultura, cómo comemos, cómo nos vestimos, las señas que hacemos, los movimientos del cuerpo, ¿no? Y por eso es tan importante pensar el cuerpo cuando hablamos de cultura, porque la posición del cuerpo tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con lo que nos han enseñado en los ámbitos que hacen a la cultura, ¿no? Ahora, qué cosa sea la cultura ahí dependerá de cada uno. Lo importante es que tenemos ahí una serie de símbolos, una serie de conductas a seguir, y unas formas de actuar que hacen a esas, podríamos llamarle normas de la cultura, que, que ya están ahí cuando nosotros llegamos, ¿no? Por eso es importante pensarlo desde el punto de vista de la transformación. Es cierto, hay un conjunto de normas culturales que cuando nosotros llegamos al mundo ya están ahí. Pero lo cierto es que de todas maneras esas normas se van transformando, justamente por la capacidad que tenemos los y las recién llegados al mundo de criticar esas costumbres que de algún modo nos hacen ser de una determinada manera u otra. Entonces, importante tener presente esto, de qué hablamos cuando hablamos de cultura, y sobre todo incorporarle la mirada del cuerpo, ¿no? Que ahí les dejé uno de los capítulos de Cuyen para que puedan pensar esto, que tiene que ver la posibilidad de pensar el cuerpo, este cacho de carne que tenemos, desde el punto de vista de la cultura, porque en realidad la tradición occidental, que es la que de algún modo nos genera esta cultura de la que participamos, se olvidó del cuerpo. No quiso ver el cuerpo porque era como mucho más importante el tema de la razón, si ustedes quieren, el tema del alma, lo que tiene que ver con el pensar, ¿no? La cuestión del pensamiento se transformó en lo más importante en detrimento de ese cuerpo, ¿no? Del pensar el cuerpo. Y sin embargo, el que recibe todas esas imposiciones es justamente nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo en el sentido, insisto, de esto de pedazo de carne, huesos y músculos,
y que de algún modo siente, ¿no? Siente que algo le molesta, siente el malestar de la cultura, como diría Kuyen, pensando en Freud. Ahora bien, tenemos entonces, por un lado, el pensar esta cuestión de la cultura y el cuerpo en vínculo con esa tradición occidental que mira primero el pensamiento y luego el cuerpo. Pero también tenemos que una serie de términos que tienen un origen, una raíz, que de algún modo afecta nuestro cuerpo y nuestro modo de pensar la cultura. A ver, ahí les dejé también algo que tiene que ver con el primer capítulo que les había dejado de lectura hace un tiempo, de un libro del año 2018, que tiene que ver con los inicios de la filosofía, la educación y la política, ¿no? Es como que no hay modo de determinar si la política nació primero o si la filosofía nació primero o si la educación nació primero, ¿no? Lo único que podemos comprender es que hay un conjunto de normas, llamémosle culturales, que dan origen a esa educación en el sentido de los griegos clásicos. Ellos llamaban paidía. Profe, perdón, pero es como el juego del huevo y la gallina. Es una cosa así, exacto. No sabemos quién nació primero. Son términos congéneres que necesitamos comprender para ver si de algún modo podemos llegar a deconstruirnos. Para deconstruirnos necesitamos comprender cómo hemos sido subjetivados y subjetivadas. Entonces, desde ese lugar, la educación que recibimos es una educación de estilo greco-romano. Y desde ese lugar necesitamos ir a ese origen para después pensarlo en nuestra mentalidad mestiza, ¿no? No me quiero ir todavía del lugar de la cuna griega, porque la cuna griega nos lega esos términos que luego la cuna romana los toma para sí, ¿no? Hay un viejo dicho que dice que los romanos tenían el poder, pero los griegos tenían la cultura, ¿no? Entonces, de algún modo, tomaron todo ese resabio cultural de los griegos para poder llenar lo que ellos no tenían, que era esa posibilidad de la cultura, ¿no? De la cultura en el sentido de la construcción del saber, ¿no? Bien, entonces, lo que tenemos de la historia oficial de la filosofía es que tanto ese amor por el saber que surge en ese siglo IV ateniense, tiene que ver con eso, tiene que ver con un conjunto de normas culturales, ¿no? que de algún modo en esa época tenían que ver con la tradición de Homero, Hesíodo, todo el sentido de la tragedia, ¿no? Toda esa tragedia griega que hacía esa cultura, ¿no? Que no le llamaban cultura, porque cultura es un término romano, sino que le llamaban paideia, ¿sí? Paideia en el sentido de, si ustedes quieren, conjunto de conocimientos para estar en ese mundo antiguo, ¿no? Con una historia, con una narrativa, con un relato particular, ¿no? Lo que hacen esas tragedias es eso, es narrar una serie de acontecimientos o hechos, si ustedes quieren, que se transforman en conocimiento y que van identificando una serie de héroes, heroínas, a partir de lo que ocurre en la realidad, pero también a partir de lo que nosotros conocemos como mitos, ¿no? Como relatos míticos. Entonces ustedes ahí pueden tener, no sé, la historia de Aquiles, la de Odiseo, la de
la de tantos otros héroes, la de Penélope, la de Artemisa, y digo, porque se mezclan, ¿no? Se mezclan las divinidades con la realidad. Y entonces ese origen de la filosofía tiene mucho que ver con la divinidad, pero también con esa carga narrativa que tenían en ese momento. Entonces, en el momento en el que actúan Sócrates y Platón en esa Atenas griega, tenían esa cultura de la tragedia. Cultura de la tragedia o paidía, ¿no?, de la tragedia, que de algún modo querían romper, ¿no? Había una necesidad de una ruptura, había una necesidad de imponer una nueva cultura. Ellos pensaban que era necesario modificar ese conjunto de conocimientos que tenían en la vida cotidiana. Entonces hay ahí ya una ruptura en lo que hace al conjunto de saberes, que de algún modo, si ustedes quieren, podríamos pensar que se educaban con ese conjunto de saberes, se educaban con esas tragedias, y desde ese lugar podríamos pensar que era algo así como un diseño cultural, ¿no? Entonces, todo el saber contenido en esas tragedias griegas era lo que de algún modo era pensado como campo curricular para educar a la juventud, ¿no? A la infancia y a la juventud, si ustedes quieren. Entonces, la palabra paideia es, de algún modo, un conjunto de saberes que hacen a la narrativa particular de un pueblo, ¿no? Es un relato particular de un pueblo. Tomaron la palabra desde ese lugar y construyeron de algún modo un conjunto de saberes para ser, entre comillas, transmitido en el ámbito educativo. Yo les dejé ahí esa contraposición entre los llamados sofistas y los llamados filósofos, justamente para que puedan pensar cómo es todo ese caldo de conocimientos que de algún modo van oponiéndose, insisto, desde el punto de vista del saber de la filosofía oficial, ¿no? Son Sócrates y Platón, o Platón y Sócrates, que intentan romper un tipo de educación particular e imponer ese nuevo modo de educar. En esa imposición del nuevo modo de educar, de todas maneras, hay unos enemigos. Esos grupos enemigos son los grupos sofistas, ¿no? Que ellos mismos les llaman sofistas, que son personalidades muy importantes, son de algún modo sabios también, ¿no? Y sabias hay mujeres, aunque han sido ocultadas. Y me refiero, por ejemplo, a Safo. Safo era de la isla de Lesbos y era una poetisa que de algún modo educaba a mujeres con su arte, enseñaba su arte, y era lesbiana. Por eso de ahí viene el término lesbiana, ¿no? Porque era Safo de Lesbos, vivía en la isla de Lesbos, y de ahí surgió el término lesbiana. Era una mujer que le gustaban las mujeres, ¿no? Así como los Sócrates y Platón se enamoraban de hombres. Esto no era un problema para los griegos, ¿no? El amor más puro, como cuenta Platón en el banquete, el amor más puro es el amor entre hombres. El otro amor es el amor a los hijos, si se quiere, o el amor a la pareja para la reproducción, pero no tiene que ver con el amor puro y bello, como decían ellos, ¿no? Bueno, de ese mismo lugar tenemos a las mujeres también que son, que eligen, que adoptan el amor con otras mujeres.
Bueno, eso para tener un poco una idea de cómo toda la modernidad nos quebró, ya lo decía Foucault en aquel primer texto que les dejé, respecto de cómo nos subjetivaron en torno a la heterosexualidad y cómo fuimos perdiendo o fuimos pensando que era patológico, ¿no? Que era una cuestión patológica, cuando en realidad es de la esencia humana, ¿no? Forma parte de, si existe algo como la esencia humana, del animal que habla, del animal que siente, uno podría llegar a pensar que hay algo ahí, entre comillas, como una naturaleza, ¿no? Así como los animales son seres naturales y se relacionan entre sí, en sentido antropológico, no existían esas prohibiciones de mantener relaciones sexuales con el mismo sexo, ni tampoco del incesto, ¿no? Olvídense de ese tema. Bueno, toda esa tradición es la que, esa tradición moderna anclada en el conocimiento de la romanidad, es la que de algún modo nos ocultó, nos fue ocultando todo esto tan natural que tenían en el origen de la cultura occidental. Cultura que, recuerden, no se llamaba en estos términos, sino que era algo así como una paidía. Bueno, les quería decir que el paidos, de todas maneras, como ustedes saben, es el que acompañaba a la infancia a escolarizarse, por llamarlo de algún modo. Y desde ese lugar recibimos el término pedagogía, ¿no? Viene del paidos, pero viene también de la paidía, ¿no? Viene de esto que tiene que ver con la cultura, si se quiere. Me cuesta cambiar los términos porque estamos acostumbrados a hablar de cultura, y cultura es un término romano, viene de la romanidad. Entonces tenemos que debatirnos entre la paidía y la cultura, ¿no? Bueno, dos términos recibidos en esa herencia occidental, la paidía y la cultura, ¿no? La cultura que, por supuesto, para los romanos se opone a la natura, ¿no? Es como que no la piensan en términos biológicos, sino que la piensan solamente en términos de normas para orientar las conductas. Por eso me parecía importante pensar en qué pasó con el cuerpo, ¿no? ¿Qué nos pasó con el cuerpo? ¿Qué nos legó la modernidad? Que de algún modo desestimó la importancia de nuestro cuerpo, que es el que siente todo el peso de esas normas culturales, ¿no? Entonces, tenemos en el origen occidental de la educación, tenemos esa congenialidad entre la educación, la filosofía y la paidía o la cultura. Ahora, el otro origen importante de la cuna romana es el término política, ¿sí? Que de algún modo es lo que nos va a orientar en esta tercera unidad, ¿no? ¿Qué política? Vamos a dialogar sobre qué política. Política, como ustedes saben, viene de polis, ¿no? Y la polis es la ciudad para los griegos, ¿no? Entonces, si uno habla de ciudadanía, lo menciona en términos romanos de la civita, no de la polis. Pero de algún modo, tanto la polis como la civita están incluidos cuando nosotros hablamos tanto de ciudadanía como de política. Por eso me parecía que era importante recuperar esas tradiciones para pensar cómo fuimos, de algún modo, subjetivados y subjetivadas en esas dos tradiciones, ¿no? En la tradición del respeto a la cultura, en la tradición del respeto a la paidía, si se quiere, pero en la tradición también de la necesidad de respetar unas normas que seguramente muchos y muchas no estamos de acuerdo, ¿no? Hay muchas cosas en la cultura
con la que no podemos estar de acuerdo porque no puede haber algo universal. Ahí en Rodolfo Kusch, que es un autor que a mí me gusta mucho, un filósofo argentino, trabaja mucho el cómo comemos, ¿no? Cómo nos alimentamos y cómo comemos. Y hay una serie de videos muy interesantes, después voy a ver si les dejo alguno, que pone en un poblador originario, pero de la época actual, que todavía conserva su cultura, sus raíces culturales, ¿cómo tiene ese estilo de comer, ¿no? Dice, come en silencio, parece que se hiciera uno con esa comida que se lleva a la boca, tranquilo, meditando, ¿no? Y nosotros comemos todos acelerados y no meditamos acerca de lo que comemos, y entonces nos distingue de esa cultura originaria esta comunión que ellos y ellas tienen con el alimento, siendo que nosotros y nosotras no le damos ninguna importancia, ¿no? Pero bien, entonces, incluso el estilo en el que comemos o lo que comemos tiene mucho que ver con esa historia de la cultura, ¿no? Cultura que se transforma, obviamente, cultura que se transforma a partir de las posibilidades de criticar, de la crítica que establecen las nuevas generaciones, por llamarlas de algún modo, ¿no? Bien, vamos hasta ahí. No quiero que esto se transforme en un monólogo, ¿sí? A ver. Perdón, estaba pensando que una vez hace no tanto atrás vi, no sé si se escucha, uy, Se escucha, sí. sí. Vi un documental que tenía que ver con, bueno, la comida y específicamente con el modo de producción capitalista y cómo se había adaptado la forma de comer y de cocinar a ese modo de producción. Entonces, de repente, bueno, aparecen los alimentos enlatados, que son de fácil preparación. Entonces, bueno, mostraban culturalmente, por ejemplo, lo que pasa en algunos lugares de India, y mostraban como, bueno, unas cazuelas que llevan como 4 horas de preparación y demás, y lo extrapolaban, no sé, por ejemplo, con Estados Unidos, o puede ser mismo acá, que uno hace una preparación simple, rápida, y para sacarse como de encima el tema, y que no ocupe mucho tiempo digamos, de nuestra tarea de producir. Entonces estaba bastante interesante, como creo que se llamaba Cooked, como, no soy muy buena con inglés, pero era cook y ed, al final no me acuerdo qué significaba bien, pero debe ser algo de Cocinado en cocinando. pasado. Claro, una cosa así. Cocinando, yo me lo relacioné por ahí, dije, bueno, debe ser algo de eso. Estaba interesante, estaba en Netflix, creo, ahora no sé, fue hace mucho tiempo, pero me pareció una mirada distinta de lo que, claro, uno a veces naturaliza algunas cosas que no son, bueno, tan naturales. Tal cual. Por Sí, eso, de hecho, de ahí la ay, necesidad de pensarlo, ¿no? Digo, aquella trilogía de Santos, recuerdan colonialismo que de algún modo se adosa al capitalismo, y un colonialismo capitalista que de algún modo nos impone el patriarcado. El patriarcado como un problema no solamente para las mujeres, sino para otras orientaciones sexuales, ¿no? Desde ahí que es interesante pensar, ¿no? Cómo ese colonialismo que se nos impone desde la cultura, porque nosotros hemos sido y seguiremos siendo, y no digo que esté mal, lo digo porque es lo que somos, ya somos esta inteligencia colonizada, pero necesitamos de algún modo deconstruir eso para ver si podemos transformarnos en el sentido de articular ambos campos, ¿no? Entonces, una intelectualidad colonizada, ¿colonizada dónde? Colonizada entre los griegos y los romanos, pero sobre todo colonizada en ese mundo moderno, ¿no? Mundo moderno que interpreta a su antojo todo lo que tiene que ver con
lo antiguo, ¿no? Con lo romano y con lo griego. Interpreta su antojo porque, aunque quiere volver a ese tipo de cultura, la adapta en términos capitalistas. Por eso Marina es muy importante, ¿no? A ver, ahí les dejé un texto de Dussel, de Enrique Dussel, que es muy viejo, es un artículo de la década del 70 del siglo pasado, pero que es bien interesante para pensar esto, ¿no? Para pensar en cómo fuimos apropiándonos de una cultura que no era la nuestra, y que de algún modo la mestizamos, la fagocitamos, si ustedes quieren, ¿no? Hay una herencia cultural nuestroamericana que de algún modo fue tapada por toda esa cultura impuesta desde la educación. Pero bueno, lo que le quería contar es que en el texto de Dussel, como varios otros autores de la era de colonial lo que significa es buscar deconstruir todas esas imposiciones culturales, ¿no? Decolonizarnos, porque descolonizarnos dicen que de algún modo tiene que ver con lo territorial. Entonces ellos hablan de decolonialidad como para descodificarnos o deconstruirnos. Esto no implica tirar lo que ya somos a la basura, insisto con esto porque a veces suena como que queremos volver a la choza, dicen algunos. No, no se trata de eso. Todos y todas queremos la internet, queremos la tecnología, queremos el confort de nuestras casas, pero nuestro problema es cómo deconstruir esa imposición, no solamente capitalista, sino también en sentido de lo político, ¿no? Cómo lo político nos atravesó para formar estas subjetividades. Entonces Dussel ahí en ese pequeño artículo trata de identificar cómo se fue generando toda esa cultura moderna, ¿no? Cultura moderna que tiene mucho que ver con el capitalismo, porque la empresa de la conquista de suyo inaugura eso que nosotros llamamos capitalismo actualmente, ¿no? ¿Cómo lo inaugura? Según Dussel y según muchos otros, ¿no? No solamente Dussel. Todas las riquezas materiales y simbólicas que se extraen de los territorios nuestroamericanos van de algún modo moldeando esa cultura moderna, pero también esa economía moderna, ¿no? De algún modo se van conformando algo así como una política económica de la riqueza de las naciones, que ustedes habrán leído alguna vez con Adam Smith. Riqueza de las naciones nuestroamericanas que no existen. ¿Cuáles son nuestras riquezas? Tenemos miles de riquezas, ¿no? Pero se las llevaron y con eso fueron armando la arquitectura de la modernidad occidental, que ellos luego llamaron algo así como universal, ¿no? Es como que la cultura universal es esa cultura que tiene mucho que ver con la construcción de esa cultura occidental, pero también de esa economía occidental que se va, cuya arquitectura tiene que ver con la extracción de nuestras riquezas, ¿no? Eso es lo que les va, lo que de algún modo les va a ir aportando el artículo de Dussel, ¿no? Lo que tiene que ver, hay una voz ahí estamos. Bueno, me perdí, no me recuerdo, estaba con Dussel y cómo se crea, cómo se construye ese mundo occidental moderno en función de la extracción de nuestras riquezas, ¿no? Eso no lo vamos a poder cambiar, eso es de este modo, lo que necesitamos es pensarnos en ese marco de mestizaje intelectual,
un mestizaje intelectual que suele despreciar nuestro conocimiento porque se nos impone ese otro que se llama a sí mismo universal. Se supone que nosotros no creamos teoría, sino que reproducimos las teorías que nos vienen dadas de ese mundo occidental. Entonces, necesitamos conocer cómo se constituyó esa modernidad eurocéntrica. Porque hubo otras modernidades en la zona que tenían que ver con los países árabes, que ya tenían un caudal de conocimiento mucho mayor que el mundo europeo. Y de algún modo ese saber fue aplastado, ¿no? Fue aplastado en función de esta empresa capitalista, si ustedes quieren, pero que es un capital que de algún modo nos viene dominando no solamente desde lo económico, sino desde lo cultural, sino cómo comprender esto que dice Bourdieu acerca del capital cultural. ¿Por qué le llamamos capital cultural a algo que tiene que ver con conocimientos, ¿no? con historia, con no sé, con arte, con el arte? Entonces, hay algo ahí en esa tradición de la colonialidad en vínculo con ese capital, ¿no? Con la construcción de ese capital, que de algún modo impone su mirada cultural, ¿no? Bueno, eso es lo que les va a ofrecer un modo de comprenderlo, les va a ofrecer Dussel en ese pequeño artículo, para poder comprender estas imposiciones culturales que no solemos criticar, ¿no? No solemos criticar porque las pensamos, las naturalizamos, como decía Marina, me parece, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Yo quería aportar que de igual forma me parece interesante que si bien es cierto que tomamos un montón de cosas como dadas, también está esto de que esas normas se van transformando por la capacidad de criticarlas, ¿no? Hoy por hoy, en cuanto a la comida, no sé, se está exigiendo la ley de etiquetado, y como que vamos avanzando, si bien hay una industria capitalista del otro lado que parece que uno como no, nunca avanza, pero hay información mucho más que antes. Y también relacionado esto de las normas con el cuerpo, ¿no? Hace poco en el programa de Jay Mamón estuvo Cris Morena y le preguntaron si haría como la reversión de Jugate Conmigo. Y ella dijo que, Jay Mamón le preguntaba a quién invitaría, ¿no? Y ella dijo que bueno, que a Santiago del Moro le iría, que también le iría a él, si estuviera menos, le hace como menos gordito. Entonces, más allá de todo lo que significa Cris Morena, yo tengo 30 años, por lo cual me crié con chiquititas, con un montón de cosas que hoy como que puedo ver diferente, ¿no? Y veía en Instagram, en las redes, estallar todos por la furia de esa gordofobia oculta en todos sus contenidos, que en otro momento a mí me hubiera sido imposible darme cuenta, ¿no? Que la chica gorda de chiquitita en realidad tenía cara redonda, pero yo la veo y digo, no es no sé, el prototipo de mujer que hoy se considera gorda, ni siquiera. Entonces, hoy por hoy creo que vamos avanzando en eso, que obviamente el cuerpo de la mujer está mucho más cuestionado que el del hombre, pero que aún así me parece muy importante rescatar que hay como una lucha para que esas cosas vayan saliendo a la luz. Sí, tardaremos un montón en una ley de etiquetado, de saber que hay azúcares, que hay un montón de cosas que nos están perjudicando cuando los consumimos, pero ya se va sabiendo más también. Entonces esa información que es poder,
de a poco empieza como a llegar, ¿no? Quería aportar eso. Bien, gracias, Sofi. Sí, en realidad por ahí vamos avanzando, pero seguimos consumiendo los alimentos Desde ya. enlatados, envasados, precocidos, y a ver, yo también los consumo, ¿no? Eso no, a ver, por eso digo, somos mentes colonizadas, pero también somos cuerpos colonizados. Y obviamente De que costumbre. consumimos todo ese caudal cultural. Lo importante es poder en algún momento criticarlo, ¿no? Cosa que si estamos tan metidos en esas culturas, resulta bastante difícil entablar una crítica hacia eso. ¿Quién estaba primero, Marina o Silvia? Silvia. Silvia. ¿Qué tal? Buen día. Hola, Silvia, buen día. Sí, la estaba escuchando a Sofi, y sí, es verdad que se avanza en algunas cosas, se piensa en algunas cosas así con respecto al alimento, pero es como también, eh, creo que hay algún mensaje oculto también en esto del etiquetado y las bajas calorías, porque de alguna manera te están como diciendo, bueno, come esto que es saludable, y hay una intención ahí también de unos cuerpos uniformados también. Creo que también lo que habría que criticar no es solamente el tema del valor calórico del alimento, que obviamente es importante, pero también qué llegada tienen todas esas cosas a sectores humildes, porque seguimos con lo mismo. O sea, yo me pongo a pensar en las propagandas de este alimento es sano, o toma leche, que hacen mucha propaganda ahora con los lácteos, que hay lácteos de todo tipo, súper nutritivos, pero yo digo, ¿quién se lo puede comprar a eso? O sea, me parece que ahí está el cuestionamiento. Y después otra cosa con respecto al tiempo de comer también. Yo siempre hago hincapié cuando hablamos acá en casa, que hay que comer tranquilo, si no esta cosa de voracidad, de bueno, como tengo que hacer cosas, como, listo, chau, me fui. Y yo creo más en eso, además de comer sano, digo. Me parece que comer sano implica otras cosas también. Esto que hablabas vos del cuerpo es eso, es no comer parado, sino sentarse, tomarse su minuto, masticar, saborear, eso trae placer y un montón de otras cosas. O recuerdos también, la comida trae recuerdos. Así que eso quería aportar. Gracias, Silvia. No solamente que nos trae recuerdos, sino también que trae otras cosas, ¿no? Ahí hay una colega africana que trabaja mucho en los conocimientos sobre cómo mezclar los comestibles en Angola, no, bueno, no me sale ahora cuál es un lugar de nacimiento. Sé que hablan portugués. Lo cierto es que hay una tradición de mujeres con múltiples conocimientos en torno a la preparación del alimento y al cultivo de la materia prima con la que van a cocinar, ¿no? Entonces de ahí, de algún modo, se toca con lo que decía Marina, con lo que decía Silvia, ¿no? De cómo, que es como un ritual, es como una celebración, el preparar el alimento y el sentarse a consumirlo, ¿no? Que también tienen mucho que ver con el cuidado de la salud, obvio, sí, obviamente que no están pensando en la belleza en el sentido occidental, sino que están pensando en la nutrición del cuerpo, porque el cuerpo les interesa, a diferencia nuestra. El cuerpo es lo que más les interesa. Entonces, desde ese lugar es interesante poder ver cómo es no solamente la preparación de los alimentos, sino también otro tipo de economía de amparo, ¿no? Pero bueno, ahí tengo varias manos. Estaba Marina primero y después Teresita y después
Irina. No, yo quería agregar a lo que decía Sofía, que esto también permite que uno, una mirada más optimista, ¿no? De que uno también empieza a cuestionar un montón de cosas que tal vez antes no cuestionaba, y de repente me recordaba también la cuestión de la cultura, o más bien de la negritud, o de la cultura marrón, que por suerte se está poniendo en debate. Y de repente, cuando me pasó hace poco de haber ido a una exposición, a un acto del 24 de marzo, y ver cómo realizaban un mural, y se pintaba todo en una gama de colores blancos, básicamente, que ni siquiera representaba a quienes estaban pintándolo. Y eso a mí me paró las antenas. Entonces eso ya es como un paso, digo. Antes tal vez yo hubiese pasado por ahí y no hubiese advertido eso como un conflicto posible, ¿no? En términos políticos, ¿no? De cómo nos paramos, de cómo decimos, bueno, pero ¿a quién estamos identificando en este mural? Ni siquiera a los propios vecinos. Es como, es bastante violento, ¿no? Para la comunidad, ¿no? Más allá de que uno puede entender, bueno, la violencia, pero en esas cosas sí se nota mucho. Me ayudó obviamente en la universidad, me ayudó obviamente a cuestionar todas esas cosas. También uno elige qué consumir, que vaya en esa línea de empezar a advertir cuestiones que se hacen hasta en lo que hablamos y cómo lo nombramos. Por ejemplo, decir, no me acuerdo, pero a veces me pasa en la tele que escucho esa persona es oscura, y vos te quedás como diciendo, ¿qué pasó? O el luto, que tiene que ser negro, o sea, todo lo malo tiene que estar relacionado con un color oscuro. Es bastante como, viste, te abre un poco el panorama y decir, che, paremos un poco con esto, porque eso también implica un mensaje violento para con un otro. Bueno, nada, ahí lo dejo. Perdón, me excedí tal vez un poco. Ay, profe, tiene el audio apagado. Gracias. Ahí Ezequiel estaba diciendo algo, además de que su perro lo está ahí, se está asomando. Yo la tengo sentada acá atrás mío, está durmiendo atrás mío, para que no comience a ladrar. Así que bueno, por eso a lo mejor no, me sonreía porque lo veía al perro que se le abalanzaba y no sabía cómo sacarlo. Bueno, entonces, lo que estaba escribiendo es lo de la harina Blancaflor, Ezequiel, que me parece bien interesante, ¿no? También. No es que no hayan existido críticas como las que estamos haciendo ahora, es que en líneas generales fueron ocultadas, ¿no? Ahora, el miedo surge en esa crítica que nos hace dudar. Si toda esta revolución será, entre comillas, útil para poder deconstruirnos, o no será una nueva imposición hegemónica, ¿no? De cómo tenemos que ser ahora. Entonces, me parece que hay que ir con tanto cuidado, ¿no? Que en estas crisis de los cambios tan alocados, me parece que hay que poner mantos de equilibrio, ¿no? Para no irnos para el otro lado. Digo, el indio es indio y quiere que le llamen indio, el negro es negro y quieren que le llamen negro. Nada. ¿Por qué buscar palabras que, no sé, persona de color, nada, y ese tipo de cosas, ¿no? No tiene sentido. Pero bueno, esa era otra cosa. ¿A quién tenía? Teresita, que estaba esperando. Profe, quería hacer solo una consultita. Entonces, ¿cómo se nombra, digamos, a la raza negra si no se dice de color? Porque, bueno, como un eufemismo, se podría decir, se ponía, o como un sinónimo se ponía de color. Eso como uno, porque nosotros en el trabajo pusimos de color, pero bueno, había una corrección. ¿Color? Pero ¿De qué color? No supimos cómo. ¿De qué color? ¿Ves? Entonces, cuando uno dice negro, de color, directo. lo primero que piensa es en el negro.
¿no? No piensa en el amarillo, como le llaman a los chinos, a los japoneses, a los asiáticos. De raza negra o algo así. Son afrodescendientes, no sé, me parece más adecuado, ¿no? Buenísimo. No, para tenerlo en cuenta. También dijeron de no sé cuál es marroncito, la entonces no correcta. entendí. Jennifer, Ok, no ok. sé cuál es la correcta, digo, yo no pondría nunca de color, pero podría poner afrodescendiente, nada, o negro. No sé, hay tantas filósofas negras y tantas feministas negras, ¿no? Que tienen una capacidad intelectual tremenda, que es importante, son afrodescendientes, digo, Frank Fanon, el que habló de las pieles negras, máscaras blancas, se llama uno de sus libros más famosos, ¿no? Hay que poder apropiarse de eso y bueno, a veces no sabemos cómo llamar a los otros y las otras, ¿no? Entonces, podríamos preguntarles, pero creo que se presentan como afrodescendientes, ¿no? Buenísimo. No, para saber y aprender más que nada. Estamos en constante aprendizaje. Pero me parece que lo mejor que podemos hacer es escuchar sus propias voces, ¿no? Para tratar de comunicarnos de una mejor manera. Tere, dale, adelante, Tere. Bueno, yo con respecto a esto pensaba un poco que la elección de nuevos hábitos tiene que ver con lo que decían Melich y de los Santos en el video, de tener la autonomía de pensar, bueno, si está todo cambiando y nos enseñan otra cosa, está en uno elegir cambiar de hábitos, como por ejemplo, que ahora surge mucho el cuidado del medio ambiente, elegir salir de la comodidad de usar todo lo que es descartable a usar el reciclable, por ejemplo, o el reutilizable, que también tiene un poco que ver con lo que decía Cushen de el desafío de la educación, de formar personas que sí les importe su cuidado, pero no tanto como para llegar, digamos, al biopoder. Digamos, sería el punto medio entre hacer lo que me quede mejor solo a mí y poner las leyes para todos, o agarrar de los puntos grises lo que mejor me convenga para mi cuidado real. Sí, por ahí el tema es pensarlo, dialogarlo, ¿no? Nosotros y nosotras no vamos a hacer nada no vamos a poder solucionar el problema del medio ambiente. Esto es un tema que tiene otras raíces tremendas, pero bueno, uno a veces, yo separo la basura, pero después cuando pasa el recolector la pone toda en el mismo camión, ¿no? Si no pasa antes alguien con un carrito llevándose las botellas y los cartones, el recolector lo pone todo en el mismo, todo en la misma bolsa, ¿no? Entonces, digo, es cierto, podemos aportar nuestro grano de arena ahí, pero me parece que es un tema que muy complejo, pero muy complejo, ¿no? Porque lo que está en juego ahí es el tema del trabajo y la vida de algunas personas, por un lado, y por otro lado, el tema del cuidado de nuestra tierra, ¿no? Que obviamente que pienso que la tenemos que cuidar, no estoy diciendo algo distinto, pero también es cierto que es muy complejo porque las personas también tienen que trabajar, ¿no? Entonces de ahí no, es un tema difícil, hay que dialogarlo, ¿no? Bueno, Irina. Tres cuestiones, ¿no? Fui anotando. Con respecto al reciclaje, nosotros... No se te escucha muy bien, ¿eh? Se te escucha muy bajito. Ahí, profe. Ahora. Pues saqué los auriculares. Nosotros el año pasado en una de las materias habíamos tomado como punto de un trabajo los reciclajes y los contenedores para reciclar. Y lo que proponíamos era un proyecto, ¿no? Era crear más puntos de reciclaje, porque si bien muchas veces se hace propaganda a todo, como hablaba
Sofía y Silvia en cuanto a la comida, ¿no? Pero también se hace mucha propaganda en cuanto al cuidado del medio ambiente. Y yo, por ejemplo, vivo en Quilmes, pero en una zona más alejada. Mi mamá vive en Quilmes Centro y tiene nada. Cada 2 minutos pasando gente buscando las botellas, los cartones, tiene los contenedores a una cuadra. Y yo capaz que tengo que cargar el baúl del auto lleno de cosas para poderme trasladar, porque en los barrios comunes, si no son los céntricos, no hay. Por ejemplo, en Berazategui es lo mismo, está la botella grande en el centro, todo, pero en los alrededores no están. Entonces, sí, se habla mucho a veces de concientizar y de cambiar y de todo, pero es como que queda ahí, lo hacemos visible solamente en la parte céntrica, donde llega alguien conocido, no sé, un intendente de otro lugar o alguien, ve como, mira esta ciudad esto, sí, y en los alrededores, ¿qué pasa? Y retomando lo que dijo Silvia de la cultura de la comida, en esta vorágine que nosotros vivimos habitualmente, lo que yo veo es que los nenes chiquitos no tienen esta cultura, ¿no? Y nosotros cada vez la fuimos perdiendo más. Vos cuando yo veo a mis sobrinos así, lo único que comen son milanesas, fideos y un puré. Si le decís, vamos a comer, no sé, un brócoli, vamos a comer un guiso, vamos a comer cosas que no sé, que íbamos comiendo antes que te hacía tu abuela, ya no quieren. O yo mismo, a mí me crió mi abuela y yo como ciertas comidas. Y mi novio no come ciertas comidas que como yo, porque él fue criado distinto, no sé, él ama sus milanesas, y yo amo, no sé, un buen guiso de mi abuela, no sé lo que es comer un poroto, todo, y él no. Son costumbres distintas que fuimos perdiendo, decir, no, como esto, no, como lo otro. Y después, muchas veces yo veo en los programas de cocina que hablan de muchos alimentos, como decían las chicas, con las etiquetas, que esto es saludable, todo, y ni siquiera nosotros tenemos la cultura o los conocemos, y son muchas veces súper carísimos, como decía Silvia, y no tenemos acceso a eso. Entonces decís, sí, es re bueno, es re todo, y nosotros no tenemos acceso. Entonces, ¿en qué queda esto que contrasta, ¿no?, entre lo que está pasando y lo que es realmente? Y respecto a lo que dijo Jenny, era como un popurrí de cosas que fueron pasando hasta que hablé. A mí nunca me gustó decir personas de color, porque cuando nosotros decimos personas de color enseguida asociamos a la persona negra, pero nunca decimos que el chino es amarillo. ¿Por qué? Porque nosotros no lo vemos amarillo. Y a mí me molesta eso porque yo soy muy blanca y las veces que voy a la playa mis hermanas son más trigueñas y siempre contrastamos. Y mucha gente ha dicho, mirá a esa chica, y a mí me molestaba, o mirá el color. Sí, es verdad, soy blanca pálida, no soy horrible para el otro. Para mí no, qué sé yo, es el color de piel que me tocó. Y yo digo, esto debe sentir lo mismo un africano, cuando uno lo mira y le habla del color, ¿no? Quizás eso. Entonces yo nunca se me dio por decir color, porque sentía que ellos sentirían esa misma molestia. Entonces siempre fue afro. Para mí, yo como que les digo afro. No sé si está bien o no, pero siento que choca un poco menos que decirle esto, como decía Marina, del color negro y asociar lo oscuro a todo lo malo. Para nosotros, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, no sé, será porque yo tengo una atracción hacia ellos y me llevo bien y los aprecio a veces un montón. De hecho, tengo un regalo de un muchacho que me hizo en la playa, que nunca más lo volví a ver, porque para mí son todos iguales, y eso está mal, porque no son todos iguales. Pero uno los ve y pareciera todos iguales. No me pregunten cómo hice, pero había hablado con él y tengo la pulsera hace 10 años colgada en mi mano, que él me regaló. Ese africano Momo, no me olvido nunca más. Y contaba el sufrimiento que él había tenido para llegar ahí. Entonces, de ahí nunca más se me ocurrió decir cultura negra, ni oscura, ni nada por el estilo. Para mí son afros. Desde ese punto de vista quería decir, nada más. Ok, gracias, Uri. Verónica tiene la mano levantada. Yo no tengo manito. Yo también quería hablar del reciclado y todas esas cosas, que a veces me parece como que
Lo que tendría que cambiar es la forma de producir, más que reciclar. Empezar a pensar que capaz, y si volvemos al vidrio, que tanto plástico, que tantas cosas de papel, a algo que sea retornable, porque estamos pensando siempre en reciclar, pero capaz que tendríamos que cambiar nuestros conceptos hacia otra cosa. Y como docentes, pienso a veces que tenemos que tener cuidado en los contenidos que damos, porque, no sé, a mi nena le dieron en la escuela también una historia de Disney de la nube blanca y la nube negra. Yo digo, este docente, cuando se planteó dar ese contenido, ¿no pensó que estaba dando? En otro, en cuarto grado, el dinosaurio, y hacía la división de trabajo. La dinosauria que criaba a los hijos y que trabajaba en la casa, y el dinosaurio varón que iba a cazar y traía el alimento. Es como que tenemos que reflexionar también como docentes, ¿qué contenido doy? Y capaz que lo hacemos por esa subjetivación y esa naturalización que tenemos de las cosas. No sé, un manual de sociales que hablaba de lo bueno que eran los fertilizantes y esos combos de las semillas, sin decir Monsanto. Y dije, como docente, ¿vos no lees antes de dar ese contenido? Y mi nena justo habíamos escuchado, no me acuerdo, hará 2 o 3 años, me dice, mamá, un señor que había muerto en Entre Ríos por los agrotóxicos, que había trabajado en el campo, y me dice, mamá, ¿y esto contrarrestando con lo que le daban en la escuela? Y digo, sí, capaz que tendría que haber tu señorita dado la contraposición a eso que había en el manual. Como que como docentes tenemos que reflexionar sobre los contenidos que vamos a dar en la clase antes de darlos, y ver qué es lo significativo y qué queremos cambiar de eso. Capaz, sobre eso quería hablar, sobre los contenidos de los libros también. Como profesora de inglés, a veces voy y digo, son todos rubiecitos de ojos claros. Trato de buscar un libro que me sirva a mí, como latinoamericana enseñando inglés en la escuela, y no lo encontré todavía. No encontré un libro que me hable de la diversidad cultural, pero sin una diversidad cultural colonialista. No sé, no doy libros. En la escuela, cuando yo doy clases, no doy libros porque no encuentro el libro que me sirva a mí para dar desde otra perspectiva mi materia. No, nada más, mi opinión. Gracias, Vero. Vos sabés que yo tengo una colega que trabaja en el grupo de investigación que es también editora de Santillana. Y resulta que el año pasado, cuando estaban hablando de la diversidad familiar, quiso poner 2 papás y no, esto va a traer mucha revolución. No se lo permitieron. Podría pensarse también que todo esto de que, siempre me acuerdo de la señora Harrison, creo que era la del libro de inglés de la secundaria, ¿no? Pero era, claro, una señora horrible, ¿no? Gorda, con un cigarro en la boca, ¿no? Y después venía la otra, la señorita, no me acuerdo cuánto era, que ella era muy, ¿no? muy al estilo de la cultura ejecutiva. Y sí, es cierto, Vero, pensando en todo esto es fatal. Es fatal como las imágenes, digo, y ahí también tienen esta colega que les mencionaba recién, que es editora, ahora en junio va a defender su tesis de maestría que tiene que ver con el rastreo justamente en textos escolares, esto de las diversidades, no solamente familiares, sino étnicas también, ¿no? Y verlo ahí, todo junto, es tremendo, es tremendo. Ahora, tampoco se puede culpar a un docente o a una docente porque está utilizando el libro de texto, es la vida para el docente, es como el guía de la planificación, ¿no?
Y supuestamente eso está autorizado por la política pública. Las editoriales están autorizadas a emitir determinados materiales. No creo que puedan publicar cualquier cosa. Entonces, tenemos que pensar en la política educativa, en la política de formación docente, porque también ¿cómo criticamos a un colega o una colega que de algún modo trabaja en otro sentido? Si no ha sido por motus propio, en mi caso particular lo digo, ¿no? De la búsqueda de otras formas de saber, de la búsqueda de la crítica hacia todo lo cultural. Lo cierto es que son temas que me interesaron a mí posteriormente, ¿no? Una búsqueda personal, no por mi formación. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si la formación inicial de docentes tiene esa tradición colonial, tampoco podemos exigir que sus conductas sean distintas, ¿no? Por eso les dejé también ahí un video de Dussel, muy cortito, en el que menciona justamente qué es lo que necesitamos, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? Una reforma curricular urgente, reforma curricular que de algún modo traería también la reforma en los textos escolares, reforma curricular que traería una formación docente distinta, ¿sí? Pero es una reforma curricular que tiene que venir de la política educativa. Y si la política educativa no se ocupa del tema, ¿quién? Entonces, en ese video Dussel habla de cómo las revoluciones populares, y tanto de Evo Morales como de Lula da Silva y como de tantos otros, Chávez en Venezuela, no lograron, aunque hicieron una revolución popular, ¿no? Lograron algo así como imponer esto de que la ciudadanía somos todas y todos, y todes, no enfocaron su transformación a lo curricular. Y cuando lo curricular menciona lo de colonial, si ustedes toman el diseño curricular de la formación docente inicial, ahí van a ver que se menciona lo de colonial, la diversidad, la interculturalidad, pero lo mencionan y después cuando vos vas a buscar la bibliografía, son todos europeos, ¿no? Todos autores y autoras europeos. Entonces, digo, hay algo que tenemos que resolver, hay algo que tenemos que discutir, ¿no? Y que tiene que ver con esto de cómo pensar una verdadera, entre comillas, ¿no? una importante reforma curricular, que no desestime, insisto, lo que ya somos, pero que de algún modo incluya la historia, no la historia de los imperios, como quiere el mundo eurocéntrico, porque los incas, los mayas, los aztecas, algo así como las poblaciones originarias con mucha más tecnología que ninguna, con mucha más civilización, si ustedes quieren, han sido llamadas imperios por el imperio. No les han preguntado a ellos si han querido llamarse imperios, ¿no? Eso es importante también. Es importante tener presente que ellos nos ponen nombres, el imperio nos pone nombres. Entonces necesitamos dialogar sobre ese tema. Perdón, Jenny encontró la manito y ahí tiene la manito levantada. Adelante, Jenny. Sí, al fin encontré la manito, así no intervengo en cualquier momento. No, era más que nada para aclarar el tema, como lo vi, la interpretación que le dio Irina. Es más que nada era esto, que como son términos que no utilizamos, entonces ignoramos. Y recién hablábamos con Betty, y estábamos hablando de ese mismo tema, y le decía que son construcciones sociales, y en eso a veces cuando uno desconoce y no se usan esos términos,
pero bueno, cuando uno se basa en el respeto por la otredad, no utilizás ese tipo de terminología, pero a veces en los trabajos académicos, como nos ha pasado en etnografía educativa, que así era Maderdao creo que era. Entonces lo teníamos que analizar y ver cómo esto ¿Qué no te de la escuché, discriminación. Jenny? Perdón, no escuché. ¿Una qué? ¿Cuál era la actividad? No me acuerdo exactamente, porque eran muchas consignas, pero bueno, eran como 8 capítulos, 8 videos de Maderdao, algo así, si no me equivoco. Y bueno, y era esto, ¿no? Como todo lo que hablaba usted, esto como era este pensamiento eurocentrista de Europa, como estaba totalmente por un poder impuesto en todos lados, no solo en Latinoamérica, y como desde ese poder solo buscaba dominación, y siempre, obviamente en las currículas todo siempre está, hay una inmersión subyacente de intereses del poder. Y siempre este sistema capitalista, de alguna manera, manipulándonos, por así decirlo. Pero bueno, es más que nada era el tema este de, como son términos que no utilizamos, entonces ignoramos, pero no, de ninguna manera fue nada despectivo ni nada, porque bueno, creo que más que lo inclusivo, todo lo que es el tema de la inclusividad y todas esas cuestiones bonitas, creo que cuando uno se basa en el respeto por la otredad, creo que eso, ahí va la relevancia. Por eso a veces nos pasa con Betty, que bueno, es un renegar, pero le digo, mira, si nos escribimos así, la otra persona no nos conoce. Entonces, tras un relato, entonces ven que hay personas que sí, se enfocan por un respeto hacia la alteridad. Pero bueno, eso, nada más quería decir. No sabemos cómo llamar a los otros, Jenny, tranquila. Eso es obvio, es seguro que lo que quisieron es respetar la alteridad. Así que Es que tranquila. no, es que es difícil, a mí ni a Betty no nos gusta etiquetar. Entonces la otredad es la otredad, es una persona, un semejante a uno, por así decirlo, pero a uno o a una, ¿no? Pero bueno, es ese tipo de etiquetas, de terminologías, y bueno, y uno no. A veces caemos en el error por eso, al ignorar y no estar quizás acostumbrado a ese tipo de términos, de esas construcciones sociales que uno, obviamente, ahora recién me pongo a pensar y con lo que decía Irina, y sí, de alguna manera, sí, ¿y de qué color? ¿Viste? Pero sí, uno sé, y esto sirve, esta clase, para hacer una introspección, un autoanálisis y pensar y empezar a analizar, y estos términos, por eso le preguntaba, como más que nada para aprender. Gracias. No, de nada. Sabri, ¿tenés la mano levantada o te quedó levantada? Sí, profe. Ajá, Usted cuando bueno. menciona el tema del currículum en el nivel inicial, bueno, yo soy profe en nivel inicial, y en este nivel se ve mucho esto de que el diseño dice algo, pero la institución te exige otra, o la normativa, ¿no? De la institución. Entonces uno está en la clase diciendo que hay diversidad en todo tipo y que hay que respetarla, y de repente te dicen, no, usamos el color piel, te dice la directora, para marcar la diferencia, ¿no? Entonces uno se queda como, ¿qué hago? Yo estoy enseñando que hay diversidad, que hay que respetarla, que hay que valorarla, que hay que incluir porque somos todos iguales, y de repente ese comentario, y los nenes se quedan como desorientados, no sabiendo para qué lado mirar o a quién creer. Entonces a veces se complica como docentes, ¿no? Uno siempre marca el hecho de no hacer diferencia entre los colores de piel, entre la raza, la cultura, que somos todos seres humanos y que debemos respetarlos, y viene un directivo o alguien jerárquico y marca eso y rompe con todo lo que venís trabajando. Y en cuestión también con eso, por ejemplo, el tema de que uno trabaja que bueno, los colores no tienen género y todo, pero te dicen, no, tenés que dividir la fila entre nenas y nenes. O poner las nenas por un lado y los nenes por el otro. O, por ejemplo, me ha pasado hace 2 años en un jardín, el momento del patio, del juego, y que venga el directivo y me saque a los nenes del sector de la cocina. Y yo quedarme como,
¿qué pasó acá? Es que uno le está enseñando algo a tus nenes y de repente, ¿y qué haces? Si es alguien más de más arriba, ¿no? Uno dice, bueno, no, así no, o trata de hablarlo, pero también uno se queda como encasillada, ¿no? Porque no podés hacer mucho en ese sentido. Yo trabajé, estos comentarios son de colegios o jardines privados, donde uno lamentablemente, donde se queja mucho o pone resistencia a ciertas cosas, bueno, te quedas sin trabajo, lógicamente, ¿no? Entonces, también está ese tema, es decir, uno tiene todas las herramientas para ir cambiando ciertas normas, ¿no? O costumbres o formas culturales, pero se te imponen otras y es difícil a veces romper todo eso, porque está en una posición como entre la espada y la pared. Uno quiere hacer las cosas, pero también te imponen otras. Eso era lo que quería decir. Totalmente de acuerdo, Sabrina. Hay problemas también con esto de la educación sexual integral, que tiene mucho que ver con esa cultura, con deconstruir esa cultura machista. El problema es que, como decís vos, si la dirección de la escuela te viene a imponer que los varoncitos no pueden estar en el lugar de la cocina, o que las nenas no pueden estar jugando al fútbol, digo, ya del vamos tenemos un serio problema de contradicción con la normativa educativa, ¿no? Y en lo privado, en el mundo privado, esto es tremendo. En el mundo público también, porque las escuelas estatales también tienen sus rollos con los directivos. Es algo contra lo que habrá que batallar. Bueno, ¿quién más? Profe, acá Sí. Gloria, no sé si hay alguien con la manito levantada porque yo no la encuentro tampoco. Bueno, Gloria y después Verónica Vela. Buenísimo. En relación a lo que ponía Ezequiel ahí en el chat, después de leer y ver los videos de Enrique Dussel, me quedaba pensando en cómo el colonialismo, ya en el siglo XV, nos atravesó de una manera tan abrupta y trato de pensar cómo esos pueblos sometidos fueron sintiendo que su palabra no servía, que su cultura no servía, que sus hábitos no servían, que su relación con la naturaleza no servía, que esa relación amigable con la tierra, con la lluvia, con sus dioses, tuvo que ser como abandonado de golpe y porrazo. Y recordaba en mi experiencia como docente, yo soy profe de inicial y de primaria, ahora ejerzo en primaria porque me cansé de cuestiones como comentaba Sabrina. Me siento como con un poquitito más de libertad en primaria. Y me pasa que cuando me asignan el acto del 12 de octubre, siempre invito a las familias a que escriban una poesía, algún texto, y a dramatizar algún baile, algunas escenas de alguna leyenda que elijamos entre todos. Y recuerdo una directora que me dice, Gloria, me encanta tu acto, pero ¿no podés poner algo de que vienen los españoles? Digo, la verdad no me interesa recuperar, le digo, el sentimiento de las comunidades bolivianas, la comunidad paraguaya, la peruana, porque es re significativo justo en la escuela donde trabajo. Entonces me parece más copado eso y hacer una feria después del plato y que traiga cada uno cositas de su casa, de su cultura, que, no sé, dramatizar que viene Colón. Pero, a ver, yo lo digo hoy que tengo 13 años de antigüedad esto. Por supuesto que mis primeros actos, y cuando recordaba a Dussel que decía mis primeros años de profe, fueron reproduciendo también esta cultura eurocéntrica. Y sí, nos pasa. Pero bueno, por suerte aprovecho estos espacios o los cursos que uno hace como docentes como para abrir un poquito la cabeza, y de seguro va a tomar un montón de tiempo que cambiemos algunas cuestiones, pero ya dar ese primer pasito es un montón. Nada, eso. Gracias, Gloria. Verónica Vela. Bueno, un poco pensaba algunas cuestiones, ¿no? En relación a Dussel, pensaba esto,
leyendo el texto, habiendo visto el video y habiendo visto la última entrevista que fue en 2020, digo, son 50 años de estar diciendo, o de estar llevando la misma idea y de ver que, bueno, que no hubo tal transformación como quizás se le esperaba, ¿no? Digo, son 50 años. Y lo que decía, que en realidad es una decisión política, ¿no? Una decisión de las políticas públicas, y me parece que ahí por ahí es donde tenemos que empezar a pensar cómo podemos acercarnos más a que esa decisión en algún momento llegue. Por un lado eso. Y por otro lado quería contar una experiencia de hace más o menos 10 años, tuve la posibilidad de ir a Chaco y estar en una escuela que se llamaba EFA, ¿no? Es una escuela de formación agraria, y tener la posibilidad de compartir, ¿no? Con los docentes y con estudiantes, y bueno, todo lo que fueron nombrando hasta ahora, todo el tema de la comida, ¿no? Yo cuando me dijeron, bueno, vamos a comer, lo primero que saqué fue el jugo Tang de sobrecito. Me dijeron, pero vos estás loca, no, guarda eso. Me empezaron a sacar botellas que tenían pulpa de pomelo, no, acá no, me dije, calditos de verdura, no, eso es veneno. Y bueno, iban, buscaban las cosas en la huerta, cocinaban, toda una experiencia en ese sentido totalmente diferente. Yo estaba con mis hijos, así que para ellos también una vivencia totalmente distinta, y en el momento de comer lo mismo. Yo había ido con otros compañeros y era hablar todo el tiempo, y ellos comían, ¿no? Una paz al comer, una tranquilidad. Cuando llegó el momento de irnos, yo le pregunté a la directora, porque yo veía estas cuestiones quizás, y le dije, ¿qué pasa con esto de que nosotros hablamos mucho? Y mirá, me dijo, acá, para la comunidad, la palabra tiene un valor, tiene un peso, la palabra vale, me decía. Entonces, por eso ellos quizás hablan tan poco, o porque todo lo que dice tiene un peso, me decía, un valor. Y bueno, como eso, millones de cosas que pude ver en esa semana. Y otra de las cuestiones que tenían que ver más con el currículum es que ellos hacían una semana en la escuela y una semana los profesores iban a la casa de los estudiantes. Entonces se trabajaba con los saberes de las familias, y se iban armando, bueno, tenían toda una metodología también de trabajo, ¿no? Pero digamos, se rescataba este saber propio de las familias, y la verdad que me pareció súper interesante. Pero bueno, es una experiencia en poco, ¿no? Nada, quería contar eso. Gracias, Vero. Sí, estaba pensando en esto que decías de lo de Dussel. Dussel no es el único autor que nos ha hablado de la filosofía de la liberación. Lo cierto es que son 500 años que tenemos encima, ¿no? Y Dussel está en México, ¿no? Hace 50 años más o menos que está en México. Y no lo logró en México, que hay como 150 etnias diferentes. México tiene una universidad intercultural en cada rincón, y cuando vos te encontrás con esos colegas que trabajan en la intercultural, te das cuenta que hablan de todo lo europeo. Entonces, si en el centro del debate no se logra la revolución decolonial, nos va a llevar mucho más tiempo a nosotros, que pensamos que no tenemos pobladores originarios ya, ¿no? Porque como los fuimos expulsando, en un momento pensamos que solamente éramos europeos y europeas, ¿no? Porque nuestra familia bajó del barco, supuestamente, y lo demás no contaba. Pero bueno, esas son cosas que hay que seguirlas discutiendo, pero es muy, muy interesante esto de decir cuántos años más nos va a llevar, ¿no? El tema del diálogo. Yo creo que hay avances por lo menos desde el punto de vista de cada persona que elige, ¿no? Ponerse desde ese lugar. Hay avances en el sentido de la experiencia que vos contabas, de que trabajan en una comunidad particular. Ahora, la pregunta es,
cómo integrar todo eso, porque si cada uno va a tener un tipo de aprendizaje distinto, tenemos que pensar en cómo vamos a articular todo eso, ¿no? El caso de Bolivia es, en ese sentido, bien interesante de revisar, porque Bolivia es pluricultural, y entonces ahí tiene una carga importante de las etnias que están en esos lugares. Y aún así, con toda esa revolución educativa que se produjo en Bolivia, no se logró quebrar el poder eurocéntrico, a tal punto que, como ustedes saben, el año pasado, o el anterior, ya no recuerdo, hubo un golpe de Estado, ¿no? Entonces, parece que pesa mucho más todo lo eurocéntrico que lo que podría ser más local, ¿no? Más localizado. Bueno, eso. Son muchas cosas para que tenemos que dialogar, ¿no? Paula. Sí, me quedé pensando y mientras iba escuchando lo que comentaban, en la pregunta que hiciste al inicio de por qué se denominaba capital cultural. Y creo que en el sistema capitalista todo es mercancía, y entonces creo que denominarlo de esa manera es una intención fija de, bueno, separar y diferenciar qué personas acceden a qué conocimiento, a qué saberes, a qué posibilidades de esparcimiento, de observación, de disfrute de la cultura. Y entonces ahí el sistema tiene una manera más de diferenciar, y de esa manera, no sé, en el barrio siempre a los pibes se les va a enseñar a bailar murga, y en la ciudad se les va a enseñar a tocar algún instrumento de música clásica, y ahí diferencia, bueno, a qué accede cada persona. Creo que es como que es bastante intencional la manera de denominarlo. Y después me quedé pensando también en el tema de la comida, y creo que más allá de la buena o no alimentación, que para mí también tiene que ver con una cuestión de posibilidad económica, porque en un sistema capitalista no queda otra manera que pensar lo que esa, porque todo se regula a través de las posibilidades económicas y de los accesos, pero además el sistema nos empuja todo el tiempo a estar haciendo y a generar. Entonces, si perdemos tiempo compartiendo un almuerzo, una cena o disfrutando de una comida, no estamos produciendo, y entonces no estamos siendo útiles al sistema. Así que es mejor comer enlatado, es mejor comer congelado, porque la idea es que comas y sigas produciendo para hacer funcionar el sistema. Me parece que lo principal es eso. Solo eso. Bien, Paula, sí, tal cual. Tal cual. ¿Tenemos algo más? Y me quedé pensando también en esto del capital, ¿no? De cómo inconscientemente utilizamos toda esa terminología. Yo muchas veces hablo de capitalizar algo, ¿no? Entonces, capitalizamos conocimientos, capitalizamos modos de ser, modos de conducta. Es como funciona, ¿no? Nuestra mente colonizada. Y bueno, por ahí lo importante es, por eso insisto en esto de la necesidad de dialogarlo, ¿no? La necesidad de ponerlo en agenda de la discusión política. Sobre todo la discusión académica, ¿no? No hay muchas universidades que se preocupen por la cuestión decolonial. O personas al interior de las universidades. Incluso, por eso insisto en las universidades interculturales que existen en México, que trabajan con autores europeos. Eso es el colmo de los colmos, ¿no? Bueno, yo de mi parte creo que dialogamos sobre más o menos por qué vamos a hablar de qué política y qué tiene que ver la cultura y el cuerpo, todo lo que tenga que ver con la cultura, sea lo que tiene que ver con la intelectualidad, lo que tiene que ver con los modos de ser, los modos de comer, los modos de actuar, los modos de juntarnos para las fiestas.
porque de algún modo todo eso se va a vincular con la cuestión política. Y no solamente de qué política, no de qué política pública, sino de lo político, ¿no? Y justamente de eso vamos a dialogar en el próximo encuentro, que recuerden que no va a ser el sábado que viene, ¿sí? El sábado que viene les dejo las consignas para el TP. Y para el otro sería 12 y 7 el 19. El 19 nos encontramos nuevamente acá en el Zoom. ¿Qué más? Bueno, ya saben que cualquier cosa me escriben y lo resolvemos, cualquier inconveniente, y creo que hice todas las devoluciones, sí, listo. Ahí estamos. Profe, ¿usted estuvo revisando la narrativa 7? No, porque vi que había pocas, entonces dije, voy a esperar que haya más. Listo. Supuestamente vencen hoy, ¿no? Entonces... Genial. Profe, perdón, aprovecho para hacer una consulta sobre las narrativas, ahora que lo mencionó la compañera. En el caso de que nos hayan quedado pendientes, por ejemplo, a mí, en mi caso, la 4 y la 5, ¿vale que las complete igualmente ahora, por más que vos no las veas, o se hace al final de la materia? Puedes decidir vos. Decidilo. Yo digo, insisto en esto de que hagan las nuevas para que les pueda dar una devolución, pero lo pueden hacer al final todas juntas, cosa que no conviene, pero como ya pasaron, digo, ya no van a poder ir viendo la evolución, entre comillas, de lo que van escribiendo, ¿no? Así que decidilo, Paula, eso es elección. Hay alguien que había levantado la mano. Sí, Marina, yo me no, parece. quería comentar que sí, a mí me pasó, creo, no me acuerdo si fue Florencia que habló de eso, pero yo ya también presenté las narrativas que debía, así que, pero las presenté ahora porque no quería que se me junte con todo lo que venga. Y por otra parte, tengo que hacer las 7, ¿no? Que la 7 es la de ahora. Bien. ¿Estamos entonces? Nos encontramos el 19 de junio. Teresita, ¿querías decir algo? No, dije que sí, que perfecto. Ok. Bueno, entonces nos vemos el 19 y cualquier cosa nos escribimos, ¿sí? Voy a dejar un foro por las dudas que tengan preguntas para la semana que viene, para el segundo trabajo práctico. ¿Estamos? Bueno, sean felices, buenos y buenas, y si no pueden ser las dos cosas, sean felices, ¿sí? Todavía no me resolvieron el intríngulis, La próxima lo vemos. Buen fin de para Bueno, todos.